Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, y así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración. Pidiendo que escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, venimos ante ti, ante tu trono de gracia, Señor, para clamarte misericordia. Señor, somos seres finitos, como humanos, Señor, erramos, pecamos, cometemos errores, Señor. Y hoy, Señor, nos humillamos ante ti para pedirte perdón, que nos limpie de toda maldad, Señor. Con la sangre de Jesucristo y con el purifico con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, te damos gracias porque nos usa como instrumento para presentar este mensaje, pudiendo haber hecho los ángeles o pudiendo haber hecho seres más capaces, Señor. Te damos gracias, Señor, porque escondiste los sabios, Señor, y nos diste a entender, Señor. Lo revelaste a los niños, como dice la Escritura, Señor. Y hoy, Señor, nos despojamos, Señor, de nuestro hombre, y que sea tú, Señor, quien esté con nosotros aquí en este momento, Señor. Que sean tus palabras, no las mías, y que cada pensamiento, cada palabra compartida, Señor, sea dirigido por ti, Señor. Amén. A cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y que están viéndonos también, Señor, que tú bendigas a su familia, a su hogar. Por sobre todas las cosas, Señor, que este mensaje llegue, Señor, a ellos para que puedan disfrutar, Señor, de tu plan de salvación, Señor. Amén. Gracias a la persona de Jesucristo, Señor, por su mérito hoy estamos aquí ante ti, Señor. Porque Él nos hizo, Señor, presentarnos ante ti, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a compartir.
En esta ocasión queremos presentar los principios de la ley de Dios. Entonces voy a pedir que vamos a participar todos. Así ya les expliqué a ellos que a mí me gusta que participen los hermanos. Eso me ayuda mucho. Entonces, este es un tema que se presentó en el cuarto congreso ahí en Encarnación. Y vamos a repasar. Y vamos a participar todos juntos. Es un tema que conocemos, es fácil, sencillo. Y vamos a ver sobre los principios de la ley de Dios. Que hay un principio. Y que eso rige, o ese es el fundamento de su gobierno. Entonces, pero hay que entender algunos conceptos antes de entrar en ese principio, ¿verdad? Y yo lo que voy a preguntar es si es que me pueden ayudar. Nosotros los adventistas siempre usamos un versículo cuando definimos lo que es pecado. Ahora, yo le pregunto, ¿qué otro concepto o qué otra definición se utiliza, ya sea entre los cristianos, ¿verdad?, del concepto de pecado? Entonces, ¿y cuál es la definición, lo que nos da la Biblia en cuanto a concepto de pecado? Entonces, si usted le pregunta, o sea, a un adventista, a un evangélico, a un bautista, y le dice, ¿qué es pecado? ¿Qué se imagina que ellos responden? El mundo evangélico y tal vez católico dice que, o sea, ellos le llaman mismo, dentro de la iglesia adventista ingresó el concepto de pecado, le dicen a no andar con Cristo o no caminar con Cristo, no estar en ese sendero. Ellos dicen que, o sea, le dan a eso, le dicen el concepto de pecado. Sí. La religión de la ley. Ese es el verdadero concepto de pecado. Primera Juan 3:4, ¿verdad? Podemos ir a Primera Juan 3:4, ¿no? No aparece, ¿Sí? no aparece. No aparece. Sí. Dale un clima. Pasa uno más y ahí va a aparecer. Así es. 3-4. Una, 3, 4. Primera Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción De la ley. de la ley. Ahí no aparece. Ahí aparece, ¿no? No, Todavía. no está bien, eso vos tenías que. Ahí desapareció, ahí apareció. Vos tenías que pasar uno más. Sí, tu segunda diapositiva. Tu segunda diapositiva. Voy a hacer lo que a mí. Ahí. 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 ¿Qué es pecado? Entonces, primera Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Se me está colgando acá mi máquina. Qué bien, aquí va Juan. Ahí está. Bueno, entonces, el pecado es infracción de la ley. En la Biblia nosotros encontramos otras expresiones como dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es
pecado, ¿verdad? También es pecado, sí. Entonces dice, acá dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el único concepto que da la Biblia en cuanto a qué es pecado es la infracción de la ley. Y eso es lo que vamos a ver. Todos los demás conceptos que nosotros vemos en la Biblia son las ampliaciones que salen de este concepto. La base sería. Eso, la base es, o el concepto principal es 1 Juan 3, 4, ¿verdad? Entonces, es pecado. Claro, donde no hay ley, no hay pecado. Si yo me voy manejando y cruzo una luz roja, claro que va a haber multa porque hay una ley de tránsito. Y yo paso rojo y me van a multar. Pero si no hay ley de tránsito, y yo puedo pasar perfectamente, ¿verdad? Y no pasa nada. Ahora bien, ¿en dónde comenzó el pecado? Cielo. En el cielo. En el cielo. Nosotros como venidos sabemos que en el cielo, ¿verdad? Y más después en el Edén. ¿Sí? Entonces dice, ¿y en quién se originó el pecado? Entonces, De un ángel. de un ángel, eso tenemos en Ezequiel 28, ¿verdad? Vamos a Ezequiel 28. Cuando nosotros decimos en 1 Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley, ¿de qué ley estamos hablando? La ley de Dios. Vamos correcto, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí. Entonces, en Ezequiel 28 nosotros tenemos, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, y el príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Acá Tiro está representando a quién? Satanás. A Satanás, ¿verdad? A Lucifer. Y dice que ella se enalteció su corazón, tu orgullo. Y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón De Dios. de Dios. Entonces él quería ser igual a Dios, quería ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Y al lado norte también quería poner su trono, edificar su trono. Entonces, y para conseguir eso, ¿qué él tenía que hacer? Él tenía que difamar el carácter de Dios. Tenía que, digamos, Hacer quedar mal su carácter, su gobierno. su gobierno, Su ley. su ley. Él decía que la ley de Dios no se puede guardar, no se puede cumplir la ley de Dios. Y Satanás lo que buscó, o sea, es lo que Satanás buscó después de su caída. O sea, él antes, lo que acá la palabra de Dios dice, tu corazón se enalteció, dice. Y dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios. Lo que pasó ahí fue que Lucifer, un ser creado, el más lindo, el más hermoso de los ángeles, entró en su pensamiento, porque corazón cuando habla la Biblia se refiere a nuestra mente. Dice, entró en su mente que él quería ser como, o sea, él quería ser igual a Cristo. Él quería ser adorado como Cristo. Y es por eso que Dios llamó en un concilio para no acusarle todavía a Lucifer y dijo, no, Cristo es mi hijo. O sea, él es parte de ese trío celestial. Y Satanás quería estar en ese lugar. Y ahí dice, se enalteció tu corazón y seré semejante a Dios, dice. En resumen, entonces, él quería ser un Dios. Un Dios. Y muchas veces también los seres humanos jugamos a ser Dios. Dice un refrán que si quieres conocerle a un hombre, tenés que darle dinero y poder. Y ahí muchas veces las personas cambian. O sea que demuestra lo que en realidad es verdadero un carácter. cambio. Sí, No, demuestra ahí su carácter. su verdadero carácter. Sí. A lo mejor no estoy actuando porque no tengo los medios, no tengo el poder y no tengo el dinero. Sí. Pero me da un poquito de poder, un poquito de dinero Oportunidad. y
ya soy soberbio, ya se enaltece mi corazón y ya quiero jugar a ser Dios. Entonces, por el mismo pecado que él cayó, también quiere hacernos caer. El 28:12 dice: Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro, y dile así ha dicho Jehová. Mira cómo Dios le Jehová llamaba el a Señor, Satanás. tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces él era sabio, perfecto Y y hermoso. hermoso, ¿verdad? Y el 13 dice, ¿y dónde estaba? En Edén. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Entonces él estaba En en el el Edén. Edén. Allá en el principio, ¿verdad? Sí. De la creación de este mundo. Y entonces él, el 13 dice, en el 13 dice que él es esmeralda, oro y los primores de tus tambores, flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces ahí nosotros vemos que él es un ser creado y él pretendía tener los atributos de Dios o los atributos de Jesucristo. Siempre fue el conflicto con el hijo. Sí. Entonces, como ser creado, él no podía pretender llegar a ser Dios. Y en el 14 dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, ¿verdad? Perfecto eran todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Así como nosotros fuimos creados, él también, y todos los ángeles fueron creados, son criaturas de Dios, ¿verdad? En nuestra presentación pasada nosotros vimos hasta dónde nosotros podíamos llegar a asemejar en el carácter de Jesús. Pero pretender tener los atributos de Jesús, a esa perfección nosotros no podemos llegar. Entonces dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, a causa de todo esto, él pecó. Entonces, el pecado se inicia en el cielo. Y como nosotros dijimos en la Biblia, de que el pecado es infracción de la ley de Dios, entonces, en el cielo ya existía una ley, ya existía un principio del fundamento del gobierno de Dios, Así es. lo cual él quebrantó. Así es. Entonces, Dios es un Dios de orden. la ley no solamente, porque algunos dicen que la ley era solamente para los judíos, Para Israel. para Israel. Entonces, si la ley solamente era para Israel, entonces Jesucristo cuando murió, ¿por quién murió entonces? ¿Por los israelitas nomás? Porque si yo digo que la ley solamente era para Israel, cuando Jesús murió, entonces murió por los israelitas. Porque él murió por la ley. Porque él murió cumpliendo la ley ceremonial. Entonces todos nosotros estaríamos fuera del plan de la salvación. O sea, ni aún los judíos piensan de esa forma. Porque ellos están todavía esperando al Mesías. Sí. Este Mesías que vino para ellos no califica. Porque ellos esperaban un Mesías poderoso. Eso es importante, hermano. Porque ellos que están todavía esperando al Mesías. O tal vez están Porque esperando este la Mesías segunda que vez. vino, Jesús, ellos tienen un listado que tienen que cumplir. Y según ese listado, no califican. Pero imagínense que ellos tengan un listado y digan que venga, ahora aparece un Mesías. Y ellos digan, sí, este Mesías sí califica. Es lo que nosotros aprobamos. Hermano, entonces ya no se basan en las profecías. Entonces ya no estaría basándose en la... Por eso es que necesitamos, hermano, nosotros estudiar, tener un fundamento firme de nuestra verdad. Porque muchos cristianos que no tienen un fundamento firme y que van detrás de cualquier viento de doctrina y viene un falso Mesías
va a barrer con la fe de ellos y no va a quedar nada. Imagínense que venga, te diga que es otro y me sigue, que no era Jesús. ¿Dónde queda mi fe? ¿Dónde queda todo lo que yo estudié, el Nuevo Testamento, todo lo que el Antiguo Testamento, todo? Entonces, pero nosotros, al tener los pilares de nuestra fe, al tener los fundamentos de nuestra fe, no podemos seguir cualquier viento de doctrina. Bueno, ese es al margen, ¿verdad? Entonces el pecado ahí se inició en el cielo. Y ya hay una ley, ¿verdad? Primera de Juan 3:8 dice: sí. Primera de Juan 3:8. Sí, cuando encontremos todo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Así tenemos todo junto. Así. Casi el último. Tres, ocho. Sí, 3:8, ¿verdad? Primera de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es el del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿desde cuándo peca el diablo? Dice: desde el principio, aún antes del Edén. ¿Sí? Y no solamente en su rebelión, no solamente que pecó, sino que también arrastró una tercera parte de los ángeles en su rebelión. Entonces peca desde el principio. Y Romanos 4:15, ¿qué nos dice el apóstol Pablo ahí? Vamos a ir al libro de Romanos. Sí. Esto es importante demostrar con la Biblia, ¿verdad? 4:15, ¿verdad? Romanos 4:15. 4:15 dice. Leo, Sí. dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, aquellas doctrinas que dicen que la ley de Dios fue abolida, que la ley de Dios ya no existe. Entonces, ¿cómo es que se va a conocer el pecado? Porque donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, podemos adulterar, podemos robar, podemos hacer, porque no hay una norma que me indique el pecado. Entonces, esa es una doctrina engañosa y muy peligrosa. Entonces, no podemos nosotros. Y en 5:13 dice: 5:13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, dice. Pero donde no hay ley, no se inculca de pecados. Donde no hay ley, dice. Si en esta tierra no hay ley, no hay pecado. Pero ¿dónde pecó Satanás? En el cielo. En el cielo. ¿Y en el cielo había una ley? Sí. Claro, porque si en el cielo no había ley, entonces ¿de qué pecado le van a atribuir? No le podían adjudicar el Sí. pecado. Entonces, porque hay una ley en el cielo. Entonces, eso es lo que en Salmo 111, 7, 8 dice que la ley de Dios es eterna. ¿Por qué? Porque la ley es el trasunto del carácter de Dios. Entonces, tan eterno como Dios es su ley. Amén. Entonces no podemos. Ahora vamos a ver
un principio fundamental en el gobierno de Dios, que es el amor, el fundamento de su gobierno. Y Deuteronomio 6:5, vamos a leer, despacito vamos a ir, porque este es un estudio que nosotros debemos tener claro, no podemos salir con duda. Y vamos a ver el primer principio en el Antiguo Testamento, de ese gobierno, el fundamento de su gobierno. Y lo más lindo y lo más hermoso es que Dios nos dejó revelado en su palabra, que nosotros no estamos en desconocimiento ni en tiniebla con respecto a este tema. Todo está revelado en su palabra y damos gracias a Dios por eso. Entonces ese es el primer principio. 6:5 dice, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer principio dice, amarás A tu Dios. a tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primer principio, ¿verdad? Amor a Dios. ¿Se acuerdan del decálogo? Los primeros 4 mandamientos era relacionado con el amor a Dios. Y el segundo, la segunda piedra era los del quinto al los 6 mandamientos era amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a leer Levítico 19:18, ¿verdad? Estamos viendo en el Antiguo Testamento 19:18. ¿19, 18, ¿verdad? Sí. No te den, bueno, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. sí. Entonces, el segundo principio es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que ese es un principio? Porque Jesús mismo nos dejó en su palabra. Vamos a ver en Mateo 22, 36 al 40. Porque ahí los fariseos vinieron y preguntaron a Jesús. ¿Cómo era que preguntaban así, no? Ahí la pregunta de los fariseos, ¿por qué? Porque la gente dice que ahí Jesús no dijo los 10 mandamientos, por eso hay que atender cuando leemos siempre la palabra. Eso me aprendí del hermano Juan Pablo. Ahí dice, maestro, dinos cuál es el gran mandamiento, dicen los fariseos. No le dicen dictando los 10 mandamientos, ¿cuál es el gran mandamiento? Le dicen. Es la pregunta de los fariseos. Mateo 22, 36, 40 dice así. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? O sea, seguramente acá los fariseos de los 10 mandamientos, ¿cuál es el más importante, verdad? Entonces Jesús directamente lo lleva al principio. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si ustedes van a revisar la concordancia, este versículo le lleva a Deuteronomio 6:5. Sí. O sea, Cuando Jesús estaba diciendo esta palabra, él estaba pensando en Deuteronomio 6:5. claro, él fue más allá, él le llevó al principio, al Entonces, inicio de toda la ley le llevó. Este es el primero y grande mandamiento, dice, ¿verdad? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso otra vez nos lleva a Levítico 19:18. O sea, él está, es más, Jesús cuando enseñó, todavía no se escribió el Nuevo Testamento. Él estaba usando el Antiguo Testamento. Entonces algunos dicen que el Antiguo Testamento ya no sirve. Pero como si Jesús ese es lo que usaba para enseñar. Y esa fue la base para escribir el Nuevo Testamento. Es un mensaje. Sí, el Nuevo Testamento es la continuación de ese. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos 2 mandamientos depende toda la ley, inclusive los 10 mandamientos. Amén.
Entonces, y ahí nosotros vemos el segundo gran mandamiento, ¿verdad? Ahora bien, los 10 mandamientos, ¿a quiénes se aplican? ¿A los ángeles o a los seres humanos? A los seres humanos. A los seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a un ángel no le podemos decir no adulteres porque ellos no se casan. No podemos decirles no robarás porque los ángeles son perfectos, por lo menos los que no han caído. Y entonces los 10 mandamientos aplican al hombre, y los principios de los mandamientos de amar a Dios por sobre todas las cosas y amor al prójimo se aplican al fundamento del gobierno de Dios, y de eso depende toda la ley. Entonces, cuando Satanás peca, ¿se podía aplicarle a los 10 mandamientos? No. No. ¿Por qué? Porque acá nos vamos a leer un ser creado, era un ángel Perfecto. perfecto, pero ¿qué es lo que quebrantó entonces? Quiso ser igual a Dios, quebrantó el principio. Y al inducir a pecar a otros, también quebrantó el principio de amor al prójimo. El pecado, hermano, es siempre así. Yo peco y en mi rebelión quiero arrastrarle a otro. Siempre así. Bueno sería que yo peco y solo yo me quiero. Pero siempre que cuando alguien peca, Arrastra. entonces arrastró a los ángeles caídos y también arrastró al ser humano. Si fue capaz de engañar a los ángeles, que eran tan perfectos, está en su misma condición, no le va a ser muy difícil engañar a nosotros. Entonces dice Génesis 16 y 17. Y después vamos a leer en el Espíritu de Profecía. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Que nos va a aclarar más con respecto a eso. 2:16 y 17 dice, si alguien tiene puede leer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué está demandando Dios ahí? Obediencia. Está demandando la obediencia. ¿Verdad? Entonces, y en el 3.1 nosotros vamos a ver que dice acá: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahora entiendo cómo es que Satanás actúa. Viste que nosotros leemos también, a veces leemos mal. Sí. O sea, ahí Satanás la misma cosa está usando. Con que Dios le ha dicho, dice, que no, cuando Dios le dijo solamente un árbol. De todo pueden comer, dice, pero uno, y acá Satanás le dice, no pueden comer ningún árbol, le dice Satanás. Acá Te hacen juego más de la una mente. pregunta que tiene otra connotación. En otra palabra le está diciendo que Dios es muy injusto al prohibirle que no puedan comer de todo árbol tergiversa la palabra. Claro, tergiversa. Porque le digo, ¿cómo es que Dios le hace estas cosas, verdad? Distorsiona el carácter de Dios, hace ver la protección de Dios como injusticia, presenta a Dios como injusto. Claro. ¿Mm? Y ahí Eva, queriendo defenderle a Dios, Calla. Porque Satanás ya le agarró su mente. ¿qué quiso hacer? Dialogar con el enemigo. ¿Y qué va a pasar si nosotros empezamos a dialogar con el enemigo? No va a mentir, ¿Eh? no va a engañar. ¿Qué dice la palabra? Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Lo resistimos aquí en Cristo Jesús.
no a enfrentarle. Entonces, nosotros tenemos que refugiarnos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estado espiritual le promete a Eva? Mayor. ¿Qué le dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le digo, ustedes también van a ser Dios. Como Dios, como Él. Y hay muchos, hoy día, muchos enseñan de que el hombre, el ser humano es Dios en sí mismo hoy día. Como ser finito, tanto atrevimiento pensar, ¿verdad? Ya Lucifer quería ser igual que Dios. Por lo menos era un ángel de mayor jerarquía que nosotros. Sí. Pero nosotros seres finitos, pretender ser igual que Dios. Entonces dice ser igual que Dios. Pero, ¿por qué afirma que si desobedecen no morirían? Dice, no moriréis. Y ahí nosotros en esta frase, hermanos, nosotros vemos la inmortalidad del alma. El primer concepto de espiritismo se introduce ahí en el Edén. Y en la inmortalidad del alma es uno de los pilares del fundamento de nuestra fe. Ahí en el Génesis ya vemos, ¿verdad? Uno de los pilares. De la nueva inmortalidad. De la no inmortalidad. ¿Qué otro pilar nosotros encontramos a ver, ayúdenme un poco. ¿Qué otro pilar nosotros encontramos en Génesis? Ahí están todos los pilares, los 7 pilares. El sábado, El sábado, ¿verdad? la El ley, santuario. el santuario. La ley de Dios. Los mandamientos de Dios que estamos viendo, ¿verdad? Sí. La justificación por la que estamos ahí viendo, ¿verdad? Porque Adán fue justificado por su fe. La purificación del santuario, porque hay un juicio, Sí. ¿verdad? Entonces, nuestros pilares o nuestros fundamentos están en la Biblia. Porque si una persona nos pregunta, a ver, explícame los pilares de la fe, y todavía no conoce o está empezando a leer la Biblia, no le vamos a poder quitar el espíritu de profecía porque todavía no tiene base para entender por medio del espíritu de profecía. Entonces yo tengo que explicarle con la Biblia. La reforma de la salud, los pilares de la fe, ¿verdad? Y le indico dónde están en la Biblia esos pilares de la fe. Ahora, esto creo que ya saben lo que participaron en casa. Dice, ¿por qué no reclamó la muerte de Adán y Eva el diablo? Porque en Romanos 6 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si Adán y Eva pecaron, y si se tenía que primar la ley de Dios, ellos debían de morir. Entonces, ¿por qué el diablo no reclamó la muerte de ellos, verdad? O sea, porque él también pecó, ¿verdad? Sí. Y porque dice que el día que comiere de él, morirá, le dijo Sí, Dios. Dios. En ese día debería de morir ellos. ¿Y murió Adán y Eva? No murió en el instante, ¿verdad? Uno por la misericordia de Dios, no podemos imaginar nosotros, o sea, cuánto valor tenía el ser humano para Dios. Después también Así también el diablo cuando pecó, Dios tampoco lo destruyó en ese mismo momento. No, porque Dios quería, o sea, Dios, ese conflicto que Satanás metió en todo el universo, porque también todo el universo está atento a lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo, Dios va a demostrar dentro de muy poco que Dios es amor. Dios quería demostrarle a toda la humanidad, para el cielo y para los universos no caídos, ya quedó registrado de que Dios es amor, porque Satanás le mató al Hijo de Dios en la cruz, lo llevó hasta la cruz. Entonces, en otras palabras, ¿qué iba a pasar si Dios en ese mismo instante
le mataba a al Lucifer, diablo. él era un Dios Una tirano, duda una duda. Sí. en los ángeles porque quizás tenía razón, dice, ¿verdad? Y en los seres Y al humanos de la darle- misma manera. Y al darle, o sea que es fácil, una planta que vaya creciendo demuestra su naturaleza. Entonces, él es homicida desde el principio, ¿verdad? Y el engaño que él hizo allá en el cielo fue muy sutil. Atacó el carácter de Dios. Y Jesucristo tenía que venir a indicar el carácter de Dios, porque el carácter de Dios se fue manchado allá en el cielo. Entonces, el Espíritu de Profecía dice que la muerte de Cristo fue mucho más amplio que solamente nuestra salvación, porque también dejó vindicado el carácter de Dios que fue manchado en el cielo. Entonces, y el diablo dice que es homicida del principio, porque ahí, cuando en su rebelión tuvo ese tiempo, fue capaz de matar hasta el propio Hijo de Dios. Él tuvo, hay que entender Entonces, que todas las huestes celestiales, cuando vieron de que Dios, al enviar a su Hijo, vieron el amor de Dios y vieron, ¿verdad? El homicida. no nos podemos imaginar hasta qué punto Dios nos ama, hasta qué punto nosotros, el ser humano, es valioso para Dios. Dice que, o sea, el Espíritu Profecía dice que Satanás se podía haber arrepentido hasta no matar a Cristo. Satanás, Dios le iba a perdonar otra vez a Lucifer, pero Lucifer fue más allá, le quiso matar, y él al matar al Hijo de Dios, tipo ahí él sentenció su condena. Él ya, por eso Dios lo va a destruir, dice, con su resplandor cuando él venga. Otra pregunta principal, ¿verdad? ¿Por qué entonces no reclamó la muerte de Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Por eso, Porque él debería morir primero. claro, Porque él también pecó en el cielo. Entonces, si él reclamaba la muerte de Adán y Eva, primero tenía que morir. Entonces, el diablo es diablo, pero tonto no es, como dice el hermano, ¿verdad? Sí. Entonces, si algo, ya lo eso, si algo entiende, ¿verdad? Satanás tiene tres cosas buenas, por decirlo así, que es inteligente. Claro, porque Es inteligente porque está entre los ángeles, trabaja porque dice la Biblia que él no descansa. ¿Qué pasó cuando el hombre desobedeció a Dios? Se escondieron, ¿verdad? También. ¿Por qué? ¿Por qué se escondieron? Vamos a leer 1 Juan 4:18, ¿verdad? ¿Cuánto 18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué había temor? Porque no, Dice, o sea, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Los no principios obediencia. de la ley de Dios. Amar a Dios y amor al prójimo. El perfecto amor, cumpliendo esos dos principios, se echa fuera el temor. Pero el que tiene miedo, ¿qué es lo que tiene? Al castigo. Por eso tiene miedo. ¿Verdad? Es lo que le pasó a Adán y Eva. Porque ellos sabían que quebrantaban los principios de la ley de Dios. Y tuvieron miedo y se escondieron. Sí. Si no quebrantaban, no iban a tener miedo. Sí. Entonces dice Romanos 13:10. Si alguien tiene, ahí pueden ir buscando así la pantalla ya. Romanos 13:10 dice así: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor.
Podemos entonces decir que el fundamento del gobierno de Dios es el Amor. amor, porque ese es el cumplimiento de la ley. Entonces, y Romanos 6:16 dice ahí mismo en ese mismo libro, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Porque la paga del pecado es muerte, dice, ¿no? Entonces, el que practica el pecado es del diablo, dice, se somete al diablo. Pero el que obedece la ley de Dios, dice, obediencia para justicia, dice, ¿no? Para vida eterna. Ahora, en Génesis 3:15 nosotros vemos la primera profecía y Dios actuará. Génesis 3:15. Pondré enemistad Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de un redentor, de que ni bien el hombre pecó, ¿qué es lo que se activó? El plan de la salvación, ¿verdad? Y Dios muestra su justicia. Después, si no mató a Satanás al pecar, le da a Adán la oportunidad de arrepentimiento. A los dos por igual, al ser humano. Y el ser humano tenía la oportunidad de arrepentirse. Ahora, Romanos 6 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué entonces no murieron ese día Adán y Eva? En realidad sí, hubo una muerte. Génesis 3:21 dice, Inicia en la ley ceremonial. Claro. ahí inicia la ley, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió, dice. Entonces, ¿quién murió ahí? Tuvo que haber Un cordero. muerto el primer cordero. ¿Para quién representaba ese cordero? Cristo. A Cristo. Porque Juan el Bautista, cuando le ve a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con Adán se da el inicio, ¿verdad? De la ley ceremonial. Y 1 Pedro 1:18-20 dice, ¿desde cuándo está destinado el plan de la redención? Entonces, con la Biblia nosotros demostramos que el Espíritu decía, lo confirma, ¿eso, verdad? Si alguien tiene 1 Pedro Ya. 1:18-20, ¿verdad? 1, 18 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor. Entonces, ¿desde cuándo ya estaba predestinado? Desde la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Desde antes, desde el principio, ¿verdad? Entonces ya estaba destinado. ¿Y fue anunciado cuándo? En el Edén, En el Edén. en la oportunidad de la caída del hombre. Ahí fue anunciado. O sea, Dios llamó a Satanás y a la mujer. A los dos le tuvo ahí, le dijo, le dejó la sentencia a los dos. Le dio su sentencia. Apocalipsis 13:18 dice el cordero que fue inmolado Desde el principio. desde el principio, dice, ¿verdad? Entonces la Biblia confirma y reconfirma que lo que dice el Espíritu de Profecía, dice, ¿verdad? Deseado de toda la gente, página 13, voy a leer acá. Acá tenemos deseado de toda la gente, página 11, 12 y 10. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán,
fue una revelación del misterio que por tiempos, dice, eternos, fue guardado en silencio. ¿Desde cuándo fue guardado? Dice, por tiempos eternos. ¿Y cómo fue guardado? En silencio. O sea, Dios antes de crear todo el universo ya. Entonces el diablo no sabía de este plan, porque seguramente él pensó que cuando el hombre cayó en pecado, ya estaba perdido la raza humana. Pero había un plan de redención. Un sustituto. Un sustituto, ¿verdad? ¿Quién fue ese sustituto? Fue Jesús. Jesús, ¿verdad? Abraham en el monte de Moriah, cuando sacrificó a su hijo Isaac, Isaac tenía, cuando iba a sacrificar, ¿verdad? Isaac tenía un sustituto, que era un cordero. Pero cuando Jesús fue sacrificado en la cruz, Jesús no tenía sustituto. Él fue el cordero. No tenía. Entonces, en silencio dice, fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. El amor. Dios es amor. Por eso dice que el que no Aquí ama no ha conocido a Dios, dice. Porque aquí Dios eso es está amor. en perfecta armonía con el fundamento del gobierno, porque por amor al Padre, por amor a la raza humana, ¿verdad? Él estaba entregando su vida. El fundamento del trono de Dios, dice. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás. ¿Sabían de la apostasía de Satanás? Sabían. ¿Y sabía de que el hombre podía caer? Sí. Sabían. ¿Y por qué entonces Dios directamente no creó nomás al hombre y evitaba estos sufrimientos, ¿verdad? Por el mismo principio, Por el amor. Por el amor. Es que Dios confiaba en el hombre. O Así podía como haber hasta hoy día Dios confía en nuestra obediencia. A veces yo me miro y yo digo, ¿qué tanto Dios tiene para confiar en mí? Oye, no bien. Oye, bien. No bien de jefe, pues. O Dios podía Pues, haber como dicho dice, ahí cuando como cayó el viste a hombre. mi siervo Job, varón justo y recto. ¿Ya? Entonces, imagínense, si mi papá no lo confía en mí o mi patrón es una gran cosa, pero que Dios confía en mí. Ese es un espaldarazo, pero Sí. dice acá, pero acá vamos a ver. Sabía, dice, de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre por causa del poder seductor del apóstata. ¿Quién es el apóstata? Satanás. O sea, si una iglesia cae en apostasía, es porque hay un seductor que lo echa en apostasía. Porque él es el apóstata. Entonces dice, o si nosotros caemos, Dios no ordenó que el pecado existiese. Lógico, claro. Sino que previó su existencia y hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Yo no es que el ser humano pecó y le dejó a la suerte del ser humano. Véanse ustedes, pecaron, solucionan ustedes, sino Dios otra vez vino y le buscó al hombre. ¿Dónde está? Dice Dios. Me escondí. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre e Hijo cumpliendo el fundamento de su gobierno. Su gobierno. Que es la ley, ¿verdad? Entonces, eso nos dice en el deseado de toda la gente, ¿verdad? Ahora, la ley de Dios y los 10 mandamientos, dice. Eso nos dice en la historia de la redención, página 148, voy a irme un poco ahí. 148, ¿verdad? Me gusta leer porque aún veces agrego más de esto, de esta
No, cara. Dice acá, este es un libro de Historia de la Redención. La ley de Dios existía antes que el hombre fue creado, dice, ¿verdad? Fuera creado. Ya existía la ley de Dios. Los ángeles están gobernados por ella. Repito, y profecía dice que los ángeles venían y instruían a Adán y Eva sobre esta ley. Y también le instruía sobre el ángel caído. Se le advertía. Se le advirtió. Ellos no quedaron inadvertidos. Porque si era inadvertido, no iba a tener la culpa. no iba a tener la culpa, pero ellos fueron advertidos de ese engaño. Sabía la existencia. Sabía la existencia. Entonces, Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. ¿Por qué cayó? Dice, transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo le dio a conocer su ley, dice. ¿Cuál ley? ¿Los 10 mandamientos? No, los principios de la ley. Los principios de la ley. Antes de la caída del ser humano, ellos solamente tenían los principios de la ley. Ellos solamente tenían los principios del gobierno de Dios. Por eso Jesús dictó los dos grandes principios. Sí, creado. Porque hoy en día, muchas veces en el mundo cristiano, nos dictan los dos principios y ¿qué dicen? ¿Ves? Ahí no está el sábado, ahí no están los otros mandamientos. Vos solamente tenés que amarle a Dios y amarle al prójimo Y ya. ya está. Entonces, algunos van tener más fe en allá. Jesucristo y hacer alguna obra de caridad y ya está. Amar al prójimo. Sí, algunos van más allá, dicen el principio de la ley de Moisés dice de amar a Dios con todo tu corazón y el otro, y el segundo que es para nosotros, dice que amarás a tu prójimo. Entonces lo de Dios dejamos ahí nomás. Sí. Entonces dice, dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. O sea, como el ser humano era perfecto, una computadora, No necesitaba un escrito. No necesitaba un escrito, sino que ellos podían repetir fielmente. Dice, el día de reposo, el cuarto mandamiento fue instituido en el Edén. Recién ahí se instituye el sábado. Uno de los pilares de nuestra fe. ¿Verdad? Dice, después de haber hecho el mundo y haber creado al hombre sobre la tierra, hizo el sábado para el hombre. Después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres humanos. Después de la caída no se cambiaron los principios de esos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición caída del hombre. Entonces, ahora que el hombre estaba en una condición caída, Dios tenía que ser explícito con sus leyes y ahí entonces, ahí Dios le revela los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos explícita es como hacer que la ley se adecue a la condición de ese hombre pecador, para que entienda y para que no tenga ninguna falla y pueda obedecer la ley de Dios, ninguna excusa, ¿verdad? Ninguna excusa. Entonces, se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales para mantener constantemente frente al hombre caído lo que la serpiente logró que Eva no creyera. Es a saber que la paga de la desobediencia es muerte y la transgresión de la ley de Dios hizo necesaria la muerte de Cristo como sacrificio. Entonces, de ahí se instituye, ¿verdad?, que la muerte del Cordero. Ahora bien, cuando nació Abel, nació Caín, primero nació Caín,
Fue Abel. Y cuando ellos nacieron fueron instruidos con respecto a este sacrificio. Sí. Sí. Entonces, ¿y por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Y por qué aceptó la ofrenda de Abel? Entonces, muchos dicen, no, Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Caín no tenía fe, Dios sabía su corazón y por eso no aceptó, ¿verdad? Y no, la ley ceremonial exigía una cosa, que Pasa era, de que Dios hay tenía que presentar un cordero, porque Hebreo dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión De de pecado. pecado. Entonces, Caín, ¿qué presentó? Los frutos de la tierra. Y eso no era lo que Dios pidió. Lo mejor de los frutos presentó. Solo hay un camino para la Pero- salvación, no hay dos ni tres. Dios requería, él tenía que cumplir con esa ley ceremonial, con la ley de Dios. Entonces, esa fue la razón por la que Dios no aceptó, dice, la ofrenda de Caín. No tenía derramamiento, no había. No había derramamiento, no había para remisión de pecado. Entonces, fuerte porque muchas veces no entendemos y queremos cumplir a nuestra manera lo que Dios establece, ¿verdad? Y por más buenas que sean las intenciones, tenemos que obedecer Sí. la ley de Dios, Los principios. los principios de su gobierno. Acá yo quería leer la historia de la redención y leyendo a otro de Patrick, que el profeta también tiene el mismo concepto, ¿verdad? En la página, en el capítulo 5, donde está el plan de la salvación, ¿verdad? Dice acá, los sacrificios, dice, cuando Adán, de acuerdo a las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa, dice, ¿verdad? Dice, Y la pregunta es, ¿quién mató al cordero? Y Adán. Adán, ¿verdad? Adán, porque Dios no cometió pecado, tenía que ser Muchos dicen Adán. que Dios hasta mató Dios- y que Dios le que vistió. Dios mató, porque dice lo vistió de piel de cordero, ¿verdad? Para acá Sí. el Espíritu de Profecía aclara. mm, Al no leer el Espíritu de Profecía, muchos predicadores dicen de que fue Dios quien mató a ese cordero para darle el ejemplo a Adán y Eva. ¿Qué ejemplo le iba a dar si Dios no pecó? Ahí ¿verdad? la Lo ley, que la ley necesitaban aprender dice la lección que era, el pecador tiene que traer, y acá dice, el al Espíritu de Profecía santuario. nos aclara, dice, sumamente, tuvo que levantar las manos para tomar una vida que solo Dios podía dar para entregar su ofrenda por el pecado. Tenía que traer su ofrenda. Entonces Adán mismo, ¿verdad? Alzó las manos. En el santuario, cuando un pecador iba y confesaba su pecado sobre ese cordero, ¿verdad? Entonces él mismo, el sacerdote ahí le pasaba el cuchillo y él mismo tenía que degollar para que él, en sentido figurado, entendiera el dolor que produce su pecado, de que una sangre inocente iba a estar pagando su deuda. Entonces él venía a confesar su pecado y luego él ya se retiraba perdonado. Y quien sufría la pena era ese cordero. Y como israelita se le instruía a quién representaba ese cordero. A Jesucristo, ¿verdad? Al Mesías. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Esa es la primera vez. Luego cuando le mató Caín a Abel. Mucho fue el quebrantamiento de Adán y de Eva, de su transgresión. Imagínate vos que la primera muerte que ocurrió fue de su hijo Sí. en el planeta Tierra. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se le indujo a observar por la fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Se le explicó, se le instruyó sobre el sacrificio, ¿no? Esta ceremonia
ordenada por Dios, debía ser un constante recordatorio para Adán, como asimismo un reconocimiento penitencial de su pecado. Este acto de tomar una vida dio a Adán una impresión más profunda y perfecta de su transgresión, que para expiarle se requirió nada menos que la muerte del amado Hijo de Dios. Se maravilló de la infinita bondad y del incomparable amor puesto de manifiesto al dar semejante rescate para salvar al culpable. Cuando Adán daba muerte a la víctima inocente, le parecía que estaba derramando con su propia mano la sangre del Hijo de Dios. Y así también, hermano, cuando nosotros pecamos, volvemos a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Dice. Fuerte. Se dio cuenta de que si hubiera permanecido fiel al Señor y leal a su santa ley, jamás habría muerto ni hombres ni animales. No obstante, los sacrificios, al señalar hacia la gran y perfecta ofrenda del amado Hijo de Dios, le permitían vislumbrar una estrella de esperanza que iluminaba las tinieblas de su terrible futuro y le proporcionaban alivio en su total desesperanza y ruina. Al principio se consideró que el jefe de cada familia era dirigente, al principio se consideró que el jefe de cada familia era dirigente y sacerdote de su propio conjunto familiar. ¿Quién era el sacerdote? Adán. Y así sucesivamente, ¿verdad? Más tarde, cuando la especie se multiplicó sobre la tierra, algunos hombres señalados por Dios realizaban la solemne ceremonia de los sacrificios en favor del pueblo. Tenemos después, los sacrificios empezaron de Adán y todas las generaciones, ¿verdad? Y Abraham dice dónde iba, que edificaba, un altar, sacrificaba. Esa es la gran patriarcal. Y luego se instituyó el santuario. O sea, el santuario lo vemos, hermano, desde el Génesis. Desde el principio. Porque hay muchos que dicen, no, que fue dado para los israelitas nomás y que ese tenía que cumplir su función hasta la muerte de Cristo. La sangre de los animales debía relacionarse en la mente de los pecadores con la sangre del Hijo de Dios. La muerte de la víctima debía ser una evidencia para todos los que el castigo del pecado es la muerte. Mediante el acto del sacrificio, el pecador reconocía su culpa y manifestaba su fe, por cuyo intermedio preveía el inmenso y perfecto sacrificio del Hijo de Dios. Prefigurado por las ofrendas de animales, sin la expiación provista por el Hijo de Dios, no podía haber derramamiento de bendiciones o salvación por parte de Dios con respecto al hombre. ¿Qué pasaba si Adán no quería hacer ese sacrificio? No podía haber bendiciones. Tenía que cumplir con ese requisito, ¿verdad? ¿Y cuál es la bendición? La salvación. El Señor es celoso del honor de su ley. Su transgresión produjo una espantosa separación entre el Padre y el hombre. Eso es lo que produce el pecado. Nos separa de Dios. Y cuando más pecado, más separado estamos, ¿verdad? Entre el hombre y el Padre, dice. A Adán, en su inocencia, se le concedió comunión directa, libre y gozosa con su Hacedor. Antes del pecado, tenía acceso directo al Padre. Qué privilegio, ¿verdad? Con solo imaginar que yo puedo tener acceso directo al presidente de la República, ya. Pero imagínense, acceso directo al Padre, ¿verdad? Libre y gozosa con la suerte. Después de su transgresión, Dios se comunicaría con él por medio de Cristo y los ángeles.
Por eso que Jesucristo es el mediador, es el reconciliador, ¿verdad? Es el que estamos en rebelión. Él es el que hablaba con todos los, después de la caída con Moisés, donde decía que hablaba con Jehová, él era. Porque el Espíritu de profecía ahí, Moisés también. Sí. ahí el Espíritu de profecía lo confirma, ¿verdad? Entonces, y bueno, acá hermano tenemos los 7 pilares en el tiempo del fin, ¿verdad? Que es muy importante conocer. Y dijimos que los 7 pilares, como decía el hermano, ahí en el Edén, ¿vemos doctrina o no vemos doctrina? Sí, vemos doctrina. Sí, vemos doctrina. ¿Por qué? Pues está la obediencia. Está, ejemplo, dice la inmortalidad del alma, vimos, ¿verdad? Donde dice en Génesis, no No morirás. morirás. No moriré. El día que él comiere, Dios dice, ciertamente No morirás. morirá. ¿Y se cumplió? Sí, se cumplió, ¿verdad? ¿Y a quién le vamos a creer nosotros? Porque Dios dice que el día que conviene va a morir. El diablo dice no moriré. Y nosotros por eso hoy en día uno de los pilares que tenemos es la no inmortalidad de De los malvados. los malvados. ¿Por qué? Porque los frutos sí van a tener la inmortalidad en Cristo Jesús. Sí. ¿Pero a qué muerte se refiere, hermano? Segunda. La muerte A segunda. la muerte segunda, ¿verdad? Porque la primera muerte pasamos. Eso es lo que pasa con Adán y Eva. Sí. Ellos murieron después. Los días están esperando. Vemos también en Génesis 2, 1 al 3, el establecimiento del día de reposo, ¿verdad? En la obediencia, donde dice de todo puede comer, pero menos el árbol, Árbol del bien y del mal. árbol del bien y del mal. De él no comeréis, ¿verdad? ¿Y cuántos árboles había en el Edén? Muchísimos millones. No, pero o sea, el árbol que Dios puso como... Uno. Había el árbol de la ciencia del bien y El mal y la vida. el árbol de la vida. de la vida. Y ellos no tenían que tocar el árbol del conocimiento del bien. Pero dice que Eva miró y codició. Miró y... Y justo levanta el tentador. Y cuando todo se ha restaurado, hermano, ¿cuántos árboles va a haber En el cielo. en el... En la tierra que vamos a leer, en el Apocalipsis vamos a leer, ¿verdad? El árbol de la vida. Porque el pecado ya no va a existir, entonces Exactamente, ¿verdad? el árbol del conocimiento y de la ciencia ya no va a ser Solamente necesario. vamos a tener el árbol De de la la vida. De la vida. Que dará Porque- 12 frutos, dice. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal ya cumplió su propósito. O sea, el hombre era una prueba de la obediencia, ¿verdad? Y ahora en nuestra vida nosotros ya somos probados. Hemos cumplido con ese requisito y ya no se nos va a imponer otro árbol al que nosotros estemos sujetos. Y solamente el árbol de la vida. Ahí en Apocalipsis 22, cuando ustedes leen, van a encontrar ahí, ¿verdad? Y acá dice, 22 dice, en medio de la calle de la ciudad y aún al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahí ya no aparece el árbol del conocimiento sobre el árbol del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, tenemos el templo de Dios, ¿verdad?
7 pilares del tiempo del fin, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vimos la ley de Dios es distinto. Por Y eso que, el por eso tema que del templo de Dios, ¿cómo era? Había un edificio ahí, ¿qué es lo que había? El templo de Dios, ¿a qué se refiere, hermano? y el templo, cuando a Moisés se le instruyó que haga un santuario, ¿verdad? Conforme al modelo que se te ha sido mostrado, dice, ¿verdad? Y él tenía que hacer una réplica con las dimensiones que Dios le dio, porque era sombra de ese templo que estaba en el cielo. Que está en el cielo. Entonces en el cielo hay un santuario. Y en el Espíritu de Profecía dice que el Edén era un santuario. El Edén mismo El era un Edén mismo era un santuario. ahí está. Era un Antes santuario. del pecado. Sí, antes del Claro, porque el Después otro de- santuario se refiere a la que cita en hebreo, ¿verdad? Sí. Entonces este no, es el Edén mismo era El santuario. santuario. el santuario. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahí está la presencia. Porque ahí habitaba Dios Sí. con los primeros. Ellos le veían. Y ahí dice que adoraban no en el edificio y no en el templo como nosotros hoy conocemos. Entonces ellos adoraban al aire libre. O sea, el Espíritu Profecía dice que ese fue el primer santuario, ¿verdad? Amén. De nuestros padres, ¿verdad? Entonces el Espíritu Profecía confirma eso. Y algo se Se me veían dijo. cara a cara con Dios hasta que entró el pecado. Sí. Hay algo que me olvidé que quería definir con el tema de la herencia y me fue. Entonces, el templo de Dios, ¿verdad? Sí. Ahora vemos ahí la diferencia entre el mandamiento de Dios Y la ley de Dios. y la ley de Dios. Ahora ya sabemos la diferencia porque el mandamiento de Dios, los principios de su gobierno y la ley de Dios fue dado al hombre después de la caída. Después, Entonces, hay una diferencia entre, Mandamiento y ley. sí, porque Jesús cuando le respondió a los fariseos, ¿qué le estaba respondiendo? Son los mandamientos. El gran mandamiento de El Dios. gran mandamiento. Él fue a su pregunta porque le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo. Entonces era el principio, Jesús lo está llevando al principio del gobierno de Dios, ¿verdad? Y de eso depende toda la ley, dice. Todo. Toda la ley y los profetas. Porque cuando Dios crea este mundo, y dice que lo creó, Dios dio que todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto. Bueno, era en gran manera y el Padre se regocijaba, ¿verdad? Entonces este universo tiene leyes que gobiernan este universo. Y todo está sujeto a este principio. Porque Dios es amor. Y cuando nosotros vemos en la naturaleza un diseño perfecto, un diseño hermoso, podemos decir que Dios es amor. Y podemos confiar en eso porque fue Dios quien lo creó. Me dice, la pregunta decía una persona, ¿cómo es que el mar y el océano no sale de su nivel o no sale de su canal? Pues si eso llega a pasar sin el mundo, o sea, hay una ley que dice, hay algo que mantiene ese Así orden. como los astros también arriba, ¿verdad? Claro. Tienen su Algo ley de que gravedad. quería aclarar, ya se me vino, algo que quería aclarar con el Edén, fue que el Edén fue Plantado, no fue creado. El Edén fue plantado. Acá dice el O sea, la parte del huerto del Edén, donde estaba el árbol, la ciencia. 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había Creado. Imagínate más adelante, dice que Dios después echó al hombre. Cuando pecó, Dios tuvo que poner ángeles entonces, protectores. ¿Y dónde estaba Satanás? Dice. Tú que estabas en el Edén, dice. Tú que Él estaba en Ezequiel 28. esa condición de privilegio que el hombre estaba. ¿Y por qué perdió ese privilegio él? Por pecado.
Ahora el Edén, Dice que ahora el hombre difícil tiene ese privilegio del Edén, el Edén dice que es lo más lindo. ¿verdad? Al ser O sea, redimido. es un regalo que Dios le da a su criatura. Es como si fuera de, hermano Leo, Dios te prepara un hermoso jardín, una residencia majestuosa y te dice, toma la llave. Entonces, es un regalo que Dios le estaba dando a la Ezequiel primera pareja, 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolino, belino y onice, de zafiro. Podemos decir de que Satanás perdió ese privilegio del Edén y ahora ve que el hombre tiene ese privilegio y por eso O sea, él fue celoso. Él cuando fue vio al celoso. hombre, Por eso él él- fue celoso, por ese eso él orgullo. odia a la raza humana. Porque Dios somos criaturas. de Cría. Dios. Sí, porque somos criaturas de Dios. O sea, Y tenemos uno ese por eso y privilegio. porque Y tenemos ese privilegio que él está perdiendo, ¿verdad? ¿Y cómo que el Yo hombre va a perdió. tener ese privilegio y que yo ya perdí ese Dios, privilegio? cuando creó este mundo, en todo, Por eso él la creó Escritura con dice su que palabra. muchos van a tener apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y porque el diablo tiene apariencia de piedad, pero niega su eficacia. Entonces, el hombre, cuando cae el pecado, lógicamente fue expulsado del Edén. El Espíritu de Profecía dice de que Adán y Eva miraba de lejos, ¿verdad? Y cada sacrificio le recordaba ¿De dónde salió? de dónde salió y que tenía que volver a ese hogar. Y por un tiempo dice que el Edén permaneció sobre la tierra hasta el diluvio y luego Dios lo llevó de vuelta al cielo. Dios lo llevó Ah. de vuelta al cielo. Por eso dice que Cuando- va a bajar Cuando el se Edén otra baje vez. la Nueva Jerusalén, ese Edén va a volver a ser restaurado. Por eso que el Apocalipsis, ¿verdad? El mensaje de los tres ángeles, Dios todo nos lleva otra vez al origen, a restaurar lo que Dios, lo que el pecado dañó, ¿verdad? Entonces para restaurarlo todo otra vez. Hermano, en la palabra de Dios solamente ya se recuerda después de Adán. A Eva ya no le nombra más. Claro, ¿y por qué eso? Inclusive hasta en qué año Adán falleció. Pero a Eva ya no le nombraron más. ¿Y por qué eso? Porque el que presentó el sacrificio, ¿verdad? Fue Adán, no fue Eva. Y eso explicó muy bien también el hermano en el Congreso, ¿verdad? Ella también, ¿verdad? Porque el señorío lo tenía Adán. Porque Dios le dice, vas a sojuzgar, vas a gobernar. Viste que la Biblia también habla de que por un hombre entró el pecado. Claro, ahí Pero nosotros sí leemos, dice que Eva fue la que que pecó. Eva fue que pecó. Entonces, ¿por qué a Eva no se atribuye no se eso? le cuenta como ¿Por qué? Porque Dios, ya supe, el trato que hizo fue con Adán. ahí está, como cabeza. Adán Como tenía cabeza, y él era responsable de Adán no podía haber comido cuando Eva Sí. le pasó el fruto. Sí. Adán podía rechazar y moría solamente Eva y Dios le iba a hacer otra compañera a Adán. Pero dice que era muy hermosa Eva. Porque Adán era el representante. Claro. Cuando eso le hizo la pregunta, cuando el hombre cae en pecado, Adán pierde el señorío y esa señoría pasa en manos de quién. Exactamente. Satanás. Por eso dice Jesucristo viene en y Job, le arrebata ese señorío. ¿Y a quién le devuelve? Dice. Le va a devolver otra vez a Adán. El señorío. O sea que le va a devolver. le va a devolver en En el... el Edén restaurado. Por eso que el Espíritu de Profecía dice que la mujer y el hombre son iguales en inteligencia. Pero el señorío, ¿verdad? Tiene el hombre. En ese sentido. Como que O sea, Dios, Pablo también dice que la cabeza del hogar es el hombre, dice. O sea, el mismo sistema Dios siempre
utilizó. Sí. Sí, el hombre obedece a Dios, dice el Pablo. Y bien, hermano, hasta ahí llegamos para comprender con claridad este tema. Hay más, pero necesitamos más estudio y mejor desarrollar, ¿verdad? Entonces, eso es la redención. Entonces, ahora, hermano, entendemos que el concepto y con toda seguridad de la definición de lo que es pecado es transgresión de la ley de Dios. Y si de ahí se desprenden todos los demás conceptos. Aquellos que quieren definir el pecado y quitar la ley como dejar la ley afuera. Dejar la ley afuera. Eso no es bíblico. Y la propia Biblia nos está confirmando, ¿verdad?, de ese principio que Dios tiene. Entonces, es más, al no reconocer la ley de Dios, estamos atacando directamente el fundamento de su gobierno. Y estamos haciendo las obras del engañador, del enemigo. el enemigo. Por eso que nosotros no podemos transigir con esas cosas. No ser firme, enseñar así, porque así es como Dios quiere que haya perfecta armonía en su gobierno. Imagínese un país sin leyes. Va a ser un salvajismo. Un Va a ser país un caos. desenfrenado. Un país desenfrenado, ¿verdad? Y Dios no podía permitir ese Desenfreno. Si Dios tuvo que dejar caer a Satanás, porque no podía coexistir, ¿verdad?, el bien con el mal. Entonces, también así tenemos que mantener la pureza de este mensaje, ¿verdad? Amén. ¿Bien? Yang kena saja boleh gitu. Anasmi. Amén. Recordando el lugar del Edén. Lejos el hogar está, con ansias guarda pregunté, muy pronto el día llegará de coronar al rey. Me contestó, no llores más, cercano está el viaje, el fin, alegre entonces entrarás al celestial festín. Señales muchas se ven ya, el cielo, tierra y en el mar, ahora luego rayará el anhelado hogar. Consuélate, no llores más, el Redentor enjugará el siervo fiel las lágrimas, descanso le dará. Jesús en breve volverá, el pensamiento alentador, la creación ansiosa está de ver al Creador. Entonces ya terminará tristeza, muerte y dolor, el paraíso se abrirá al pueblo del Señor. Amén. Amén. Vos pediste mandarme Y yo carta, quiero ¿no? continuación. Sí. Eterno Señor y buen Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu paciencia. Gracias, Padre, por tu infinito amor por cada uno de nosotros. Gracias por Jesús que vino a morir por nosotros,
Padre, en este momento estuvimos escuchando tu mensaje, tu palabra, y cómo definir, Señor, el principio de tus mandamientos. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a que podamos mantener presente en nuestra vida y que podamos aplicarla, Señor, continuamente con nuestros seres queridos y con nuestra familia y en especial contigo, Señor. Entregamos nuestra vida y la vida de cada uno de nuestras familias quienes representamos. Te lo pedimos, Señor, que nos ayude a permanecer y mantenernos en tu camino. Amén. Entregamos todo esto y te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Te pongo en la iglesia. Vaya, vaya.